Capítulo 10. La evidencia de huellas dactilares. Jesús y solo Jesús coincidían con la identidad del Mesías. Era un sábado sin incidentes en la casa de los Hiller en Chicago. Clarence Hiller pasó la tarde pintando el borde del exterior de su casa de 2 pisos en la calle West 104. Para principios de la noche, él y su familia se habían retirado a la cama. Sin embargo, ¿qué pasó después? Cambiaría la ley penal en América para siempre. Los Hiller se despertaron en las primeras horas de la mañana del 19 de septiembre de 1910 y comenzaron a sospechar que una lámpara de gas cerca del dormitorio de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar. Su esposa escuchó una rápida sucesión de sonidos, una pelea, 2 hombres cayendo por las escaleras, 2 disparos y el portazo de la puerta principal. Ella salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto, a menos de 1 milla de distancia. Había sangre en su ropa y su brazo izquierdo había sido herido. Ambos, dijo, por caer sobre un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había usado para disparar a Clarence Hiller, pero no pudieron determinar si era el arma del crimen. Sabiendo que necesitaban más para condenar a Jennings, los detectives registraron el interior de la casa de Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho pronto se volvió obvio. El asesino había entrado por una ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a esa ventana, para siempre, impresas en la pintura blanca que la víctima del asesinato había aplicado con tanto cuidado a una barandilla solo unas horas antes de su muerte, encontraron 4 huellas dactilares, claras de la mano izquierda de alguien. La evidencia de huellas dactilares era un concepto nuevo en ese momento, habiendo sido recientemente presentadas en una exposición internacional de policía en St. Louis. Hasta ahora, las huellas dactilares nunca se habían utilizado para condenar a alguien por asesinato en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones de los abogados defensores de que tal evidencia era poco científica e inadmisible, 4 oficiales testificaron que las huellas dactilares en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Jennings, y solo con las de él. El jurado encontró a Jennings culpable. La Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico, y más tarde fue ahorcado. La premisa detrás de la evidencia de huellas dactilares es simple. Cada persona tiene crestas únicas en sus dedos. Cuando una huella encontrada en un objeto coincide con el patrón de crestas en el dedo de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que este individuo específico ha tocado ese objeto. En muchos casos criminales, la identificación por huellas dactilares es la evidencia clave. Recuerdo haber cubierto un juicio en el que una sola huella dactilar encontrada en el envoltorio de celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la evidencia de huellas dactilares. Está bien, pero ¿qué tiene esto que ver con Jesucristo? Simplemente esto. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un asombroso grado de certeza que Jesús es, de hecho, el Mesías de Israel y del mundo. En las Escrituras judías, que Cristo llama el Antiguo Testamento, hay varias docenas de profecías importantes sobre la venida del Mesías que sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. De hecho, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa, que solo el ungido podría igualar. De esta manera, los israelitas podían descartar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Pero, ¿realmente fue Jesús el Cristo? Cumplió milagrosamente con estas predicciones que fueron escritas cientos de años antes de que naciera. ¿Y cómo sabemos que él fue el único individuo a lo largo de la historia que encajaba la huella profética? Hay muchos académicos con largas cadenas de iniciales después de su nombre a quienes podría haber preguntado sobre este tema. Sin embargo,
Quería entrevistar a alguien para quien esto era más que un simple ejercicio académico abstracto, y eso me llevó a un lugar muy poco probable en el sur de California. La Buenovena, entrevista. Judío, Lapidus. Endeavor. THM. Por lo general, una iglesia sería un lugar natural para cuestionar a alguien sobre un tema bíblico, pero había algo diferente en sentarse con el pastor Luis Lapidus en el santuario de su congregación la mañana después de los servicios de adoración del domingo. Este lugar con bancos y vitrales no es donde esperarías encontrar a un buen chico judío de Newark, Nueva Jersey. Sin embargo, ese es el trasfondo de Lapidus. Para alguien con su herencia, la pregunta de si Jesús es el Mesías tan esperado va más allá de la teoría, es intensamente personal, y Hyatt buscó a Lapidus para que pudiera escuchar la historia de su propia investigación sobre este tema crítico. Lapidus obtuvo una licenciatura en teología de la Universidad Bautista de Dallas, así como una maestría en divinidad, una maestría en teología en Antiguo Testamento y semántica del Seminario Teológico Talbot. Sirvió durante una década con los ministerios Pueblo Elegido, hablando sobre Jesús a estudiantes judíos universitarios. Ha enseñado en el Departamento de Biblia de la Universidad Biola y trabajó durante 7 años como instructor para seminarios de recorrido por la Biblia. También es el expresidente de una red nacional de 15 congregaciones mesiánicas. Delgado y con gafas, Lapidus habla en voz baja, pero tiene una sonrisa rápida y una risa lista. Estaba animado y educado mientras me guiaba a una silla cerca del frente de la congregación Beth Ariel, en Sherman Oaks, California. No quería empezar debatiendo matices bíblicos. En cambio, comencé invitando a Lapidus a que me contara la historia de su viaje espiritual. Juntó sus manos en su regazo, miró las paredes de madera oscura por un momento, mientras decidía por dónde empezar, y comenzó a contar una historia extraordinaria que nos llevó de Newark a Greenwich Village, a Vietnam y a Los Ángeles, de escepticismo a fe, de judaísmo a Cristo, de Jesús como irrelevante a Jesús como Mesías. Como saben, vengo de una familia judía, comenzó. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante 7 años en preparación para mi bar mitzvah. Aunque considerábamos esos estudios muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida cotidiana. No dejábamos de trabajar. Sábado, no teníamos un hogar kosher. Él sonrió. Sin embargo, en los días santos asistíamos a la sinagoga ortodoxa más estricta, porque, de alguna manera, mi papá sentía que ahí era donde debías ir si realmente querías ponerte serio con Dios. Cuando interrumpí para preguntar qué le habían enseñado sus padres sobre el Mesías, la respuesta de Lapidus fue clara. Nunca se mencionó, dijo de manera muy natural. No podía creerlo. De hecho, pensé que lo había malinterpretado. ¿Estás diciendo que ni siquiera se discutió?, pregunté. Nunca, iteró. Ni siquiera recuerdo que fuera un tema en la escuela hebrea. Esto me parecía increíble. ¿Y qué hay de Jesús?, pregunté. ¿Se hablaba de él alguna vez? ¿Se usaba su nombre? Solo de manera despectiva, bromeó Lapidus. Básicamente, nunca se habló de él. Mis impresiones sobre Jesús venían de ver iglesias católicas. Estaba la cruz, la corona de espinas, el costado perforado, la sangre saliendo de su cabeza. No tenía ningún sentido para mí. ¿Por qué adorar a un hombre en una cruz con clavos en las manos y los pies? Nunca pensé que Jesús tuviera alguna conexión con el pueblo judío. Solo pensé que era un Dios de los gentiles. Sospechaba que la actitud de Lapidus hacia Cristo iba más allá de una simple confusión sobre sus creencias. ¿Creías que Cristo estaba en la raíz del antisemitismo?, pregunté. Los gentiles eran vistos como sinónimos de Cristo, y nos enseñaron a ser cautelosos. Porque podría haber antisemitismo entre los gentiles, dijo, sonando un poco diplomático. Seguí indagando en el tema. ¿Dirías que desarrollaste algunas actitudes negativas hacia Cristo? Esta vez no se anduvo con rodeos. Sí, hecho sí lo hice, dijo.
De hecho, más tarde, cuando se me presentó por primera vez el Nuevo Testamento, pensé sinceramente que iba a ser básicamente un manual sobre antisemitismo, cómo odiar a los judíos, cómo matar a los judíos, cómo masacrarlos. Pensé que el partido nazi americano se habría sentido muy cómodo usándolo como un manual. Sacudí la cabeza, entristecido al pensar en cuántos otros niños judíos han crecido pensando en Cristo como sus enemigos. Lapidus dijo que varios incidentes apagaron su lealtad al judaísmo mientras crecía. Curioso por los detalles, le pedí que elaborara, y de inmediato se dirigió a lo que claramente era el episodio más desgarrador de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, dijo, y sorprendentemente, incluso, después de todos estos años, todavía podía detectar dolor en su voz. Eso realmente puso un clavo en cualquier corazón religioso que pudiera haber tenido. Me preguntaba, ¿dónde entra Dios en esto? ¿Por qué no fueron a un rabino para recibir consejería? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente de una manera práctica? Seguro que no pudo mantener a mis padres juntos. Cuando se separaron, una parte de mí también se separó. Además, en el judaísmo, no sentía que tuviera una relación personal con Dios. Tuve muchas ceremonias y tradiciones hermosas, pero él era el Dios distante y desapegado del monte Sinaí, que dijo, aquí están las reglas. Vives por ellas. Vas a estar bien. Nos vemos luego. Y ahí estaba yo, un adolescente con hormonas a 1000, preguntándome, ¿Dios se relaciona con mis luchas? ¿Le importo como individuo? Bueno, no de ninguna manera que yo pudiera ver. El divorcio provocó una era de rebeldía. Consumido por la música e influenciado por los escritos de Jack Kerouac y Timothy Leary, pasó demasiado tiempo en las cafeterías de Greenwich Village como para ir a la universidad, lo que lo hizo vulnerable al reclutamiento. Para 1967, se encontró en el otro lado del mundo en un barco de carga cuyo cargamento volátil, municiones, bombas, cohetes y otros explosivos, lo convertía en un objetivo tentador para el Vietcong. Recuerdo que nos dijeron en nuestra orientación en Vietnam, el 20% de ustedes probablemente será asesinado, y el otro 80% probablemente contraerá una enfermedad venérea, se volverá alcohólico o se enganchará a las drogas. Pensé que ni siquiera tenía un 1% de probabilidad de salir normal. Fue un periodo muy oscuro. Fui testigo del sufrimiento. Vi bolsas de cadáveres. Vi la devastación de la guerra. Y me encontré con el antisemitismo entre algunos de los soldados. Algunos de ellos del sur incluso quemaron una cruz una noche. Probablemente quería distanciarme de mi identidad judía. Quizás por eso empecé a profundizar en las religiones orientales. Lapidus leía libros sobre filosofías orientales y visitaba templos budistas mientras estaba en Japón. Estaba extremadamente molesto por el mal que había visto, y estaba tratando de entender cómo la fe puede lidiar con eso, me dijo. Solía decir, si hay un Dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji, lo aceptaré de cualquier manera. Sobrevivió a Vietnam, regresando a casa con un nuevo gusto por la marihuana y planes de convertirse en sacerdote budista. Intentó vivir un estilo de vida ascético de autonegación, en un esfuerzo por compensar el mal karma por las malas acciones de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que nunca podría compensar todos sus errores. Lapidus estuvo en silencio por un momento. Me deprimí, dijo. Recuerdo que subí al metro y pensé, tal vez saltar a las vías sea la respuesta. Podría liberarme de este cuerpo y simplemente fusionarme con Dios. Estaba muy confundido. Para empeorar las cosas, empecé a experimentar con LSD. Buscando un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde continuó su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas, pero eso estaba vacío, dijo. El budismo chino era ateo. El budismo japonés adoraba estatuas de Buda. El budismo zen era demasiado esquivo. Fui a reuniones de cienciología, pero eran demasiado manipulativas y controladoras. El hinduismo creía en todas estas locas orgías que los dioses tenían y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido. Nada de eso era satisfactorio.
Incluso acompañó a amigos a reuniones que tenían corrientes satánicas. Yo miraba y pensaba, algo está pasando aquí, pero no es bueno, dijo. En medio de mi mundo loco por las drogas, les dije a mis amigos, creo que hay un poder del mal que está más allá de mí, que puede actuar en mí, que existe como una entidad. Había visto suficiente mal en mi vida para creer eso. Me miró con una sonrisa irónica. Supongo que acepté la existencia de Satanás, dijo, antes de aceptar la de Dios. Era el año 1969. La curiosidad de Lapidus lo llevó a visitar Sunset Strip para mirar a un evangelista que se había encadenado a una cruz de 8 pies para protestar por la forma en que los dueños de tabernas locales habían logrado que lo desalojaran de su ministerio en la tienda. Ahí en la acera, Lapidus se encontró con un Cristo que lo involucró en un debate espiritual improvisado. Un poco arrogante, empezó a lanzarles filosofía oriental. No hay un Dios allá afuera, dijo, gesticulando hacia los cielos. ¿Somos Dios? Soy Dios. ¿Eres Dios? Solo tienes que darte cuenta. Bueno, si eres Dios, ¿por qué no creas una roca? Respondió una persona. Solo haz que algo aparezca. Eso es lo que hace Dios. En su mente afectada por las drogas, Lapidus imaginó que estaba sosteniendo una roca. Sí, bueno, aquí tienes una roca, dijo, extendiendo su mano vacía. El Cristo se rió despectivamente. Esa es la diferencia entre tú y el verdadero Dios, dijo. Cuando Dios crea algo, todos pueden verlo. Es objetivo, no subjetivo. Eso, sonó en Lapidus. Después de pensarlo un rato, se dijo a sí mismo, si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. He terminado con esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si va a tener algún significado, más allá de mi propia imaginación. Cuando uno de los Cristos mencionó el nombre de Jesús, Lapidus trató de defenderse con su respuesta habitual. Soy judío, dijo. No puedo creer en Jesús. Un pastor intervino. ¿Conoces las profecías sobre el Mesías?, preguntó. Lapidus se quedó sorprendido. Profecías, dijo. Nunca he oído hablar de ellas. El ministro sorprendió a Lapidus al referirse a algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Espera un momento, pensó Lapidus. Esas son mis escrituras judías las que está citando. ¿Cómo podría estar Jesús ahí dentro? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lapidus fue escéptico. ¿Está el Nuevo Testamento ahí dentro?, preguntó. El pastor asintió. Está bien, leeré el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro, le dijo Lapidus. Se quedó sorprendido por la respuesta del ministro. Está bien, dijo el pastor. Solo lee el Antiguo Testamento y pídele al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que te muestre si Jesús es el Mesías. Porque Él es Mesías. Él vino primero al pueblo judío y luego también fue el Salvador del mundo. Para Lapidus, esta era información nueva, información intrigante, información asombrosa. Así que volvió a su apartamento, abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a buscar a Jesús entre palabras que habían sido escritas cientos de años antes de que el carpintero de Nazaret hubiera nacido. Pronto, me dijo Lapidus. Estaba leyendo el Antiguo Testamento todos los días y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta más grande que Moisés que vendrá y a quien debemos escuchar. Pensé, ¿quién puede ser más grande que Moisés? Sonaba como el Mesías, alguien tan grande y respetado como Moisés, pero un maestro más grande y una autoridad mayor. Agarré eso y fui a buscarlo. A medida que Lapidus avanzaba por las Escrituras, se detuvo en seco ante Isaías 53, con claridad y especificidad. En una predicción inquietante envuelta en poesía exquisita, aquí estaba la imagen de un Mesías que sufriría y moriría por los pecados de Israel y del mundo, todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por la tierra. Fue despreciado y rechazado por la humanidad, un hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Como uno de quien la gente esconde su rostro, fue despreciado,
y lo tuvimos en poca estima. Ciertamente Él llevó nuestro dolor y cargó con nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo consideramos castigado por Dios, herido por Él y afligido. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos desviado. Cada uno de nosotros se ha desviado por su propio camino, y el Señor le ha impuesto una nueva vida, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, sin embargo, no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero, y así como una oveja ante sus trasquiladores guarda silencio, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue llevado, pero ¿quién de su generación protestó? Porque fue cortado de la tierra de los vivos. Por la transgresión de mi pueblo fue castigado. Se le asignó una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Porque él llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53 versículos. 3, 9 y 12. Instantáneamente Lápidus reconoció este retrato. Este era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas que había pasado de niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se dio cuenta que había sido traspasado por nuestras transgresiones mientras cargaba con los pecados de muchos. Así como los judíos en el Antiguo Testamento buscaban expiar sus pecados a través de un sistema de sacrificios de animales,